Vamos, mis hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Una vez más, y les voy a pedir que volvamos a el pasaje que ya leímos. ¿Se acuerdan cuál es ese pasaje que ya leímos? Salmo 23, exactamente. Salmo 23. Hemos titulado la meditación de esta hora de la siguiente manera. Ahí pueden ver ustedes en la pantalla. Dios es pastor que conforta. Dios es pastor que conforta. Yo supongo que entre los presentes habemos algunos que este Salmo 23 lo sabemos de memoria. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros lo sabemos de memoria, hermanos, este Salmo? A ver, que se vean esas manos. Como pueden ver, una gran mayoría de los que nos encontramos aquí sabemos de memoria este Salmo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es uno de los salmos favoritos, ¿verdad? Y tan favorito es así que algunos nos lo hemos aprendido de memoria. Miren ustedes, en una ocasión se celebraba una reunión de personas distinguidas. Era una reunión cristiana. Entre ellas estaba una artista muy conocida. Se le ocurrió al anfitrión de esa reunión pedirle al artista que recitara para el grupo. Ella aceptó, se levantó y empezó a recitar el Salmo 23. Su voz dulce y melodiosa, su clara dicción y la corrección de sus gestos le valieron al terminar un cálido aplauso de los que estaban presentes. Se encontraba allí también un hombre muy querido y respetado por todos por su calidad de vida cristiana. Los que lo conocían sabían de sus grandes pruebas. Hacía poco había perdido a su esposa, luego a su hija, pero siempre se le veía sonreír. Se le ocurrió al anfitrión solicitarle que también recitara. Él aceptó y anunció que también recitaría el Salmo 23. De inmediato, todos pensaron en su fracaso. ¿Cómo se atrevía a hacerlo después que el artista lo había hecho? Pero él lo hizo. Y había tanta ternura en sus palabras, tal emoción,
en su entonación que al terminar ninguno de los presentes se atrevió a aplaudir. Sin embargo, por los ojos de algunos de los presentes corrían lágrimas. Nadie osaba romper aquel silencio. Pero el artista se levantó y dijo: entre los dos hay una gran diferencia. Yo solo conozco la letra del Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, pero usted, amigo mío, tiene amistad con el Buen Pastor mismo. No cabe duda que una cosa es saber el Salmo 23 de memoria y otra cosa es tener amistad con el Buen Pastor. Este bello y alentador Salmo 23 fue inspirado por Dios a su siervo David, el llamado dulce cantor de Israel, 1000 años antes de Cristo. Al día de hoy tiene más de 3000 años y ha sido de mucha bendición para miles y miles de hijos de Dios a través de los siglos. ¿Es seguro? Sí, es seguro que algunos de los que nos encontramos ahora aquí, por lo menos en una ocasión, al leer este salmo, hemos sido reconfortados y recibido aliento y fuerza para enfrentar crisis que se nos han presentado en la vida. Una hermana que fue miembro de esta iglesia y que ya está con Cristo en el cielo, cuando la visitaba, siempre me pedía que hiciera dos cosas: que le leyera el Salmo 23 y que orara. En una ocasión le pregunté que por qué me pedía que leyera este salmo. Su respuesta fue la siguiente: pastor, me gusta que lo lea porque su lectura me proporciona fuerza y me inyecta ánimo. Sí, como esta hermana, muchos han sido bendecidos por el contenido de este salmo. Quiero en este momento invitarles para que juntos tomemos este salmo precioso y alentador. Sí, tomemos de este salmo precioso y alentador 3 palabras y meditemos en ellas y hagamos de las mismas nuestro alimento espiritual de este día. Las palabras a las que me refiero son las que están en el versículo 3 y son estas. ¿Qué dicen, hermanos? Esas primeras palabras del versículo 3. Confortará mi alma. Sí, confortará mi alma. Al meditar o reflexionar en estas palabras, lo haremos siguiendo este orden. Primero, ¿qué significa la palabra confortar, reconfortar? Segundo,
¿quién reconforta el alma? Tercero, ¿en qué circunstancias somos confortados por Dios? Cuarto, el requisito indispensable para ser reconfortados por Dios. Vamos a seguir, hermanos, ese orden en nuestra reflexión. Habiendo establecido el orden a seguir en nuestra meditación, iniciemos con la primera. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuál es esa primera. ¿Qué significa la palabra? Reconfortar. Esa es. ¿Qué significa la palabra reconfortar? Miren ustedes, la palabra reconfortar significa dar fuerza o ánimo. Eso es lo que quiere decir, hermanos, la palabra reconfortar. Dar fuerza o ánimo. Insisto, ese es el significado de esta palabra. Y como podemos ver, su significado es muy alentador y bastante motivador. Pero, fíjense ustedes, cuando vemos los sinónimos de la palabra reconfortar, nos encontramos con la agradable sorpresa de que dichos sinónimos son súper alentadores. Veamos cuáles son esos sinónimos de la palabra reconfortar. Miren, reanimar, vigorizar, fortalecer, alentar, animar, tranquilizar, consolar, esperanzar. Esos son sinónimos de la palabra reconfortar, hermano. He aquí 8 sinónimos sumamente reconfortantes que inyectan fuerza y energía. Qué excelente y extraordinarios son los beneficios que podemos recibir cuando somos objetos de ser reconfortados. Indiscutiblemente que eso es una gran bendición. Considerando, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos sumamente inestables en cuanto a la salud, la situación económica, la inseguridad y la pérdida de los valores morales y espirituales, cuánta necesidad tenemos de ser reconfortados para tener la capacidad de poder hacer frente a la situación tan caótica que estamos viviendo y que nos coloca en una situación demasiado conflictiva, que nos provoca mucha pena y aflicción. Cuánta necesidad, hermanos, hay de ser, como dice ahí ese versículo 3, ¿lo recuerdan? Confortará mi alma. Habiendo considerado el significado de la palabra reconfortar, veamos ahora ¿quién reconforta el alma? La respuesta a la pregunta de ¿quién reconforta el alma? Es la siguiente. El que conforta el alma es Dios, quien es llamado en este salmo como, hermanos, el pastor. Sí, el que conforta el alma es Dios, quien es llamado en este salmo pastor.
Sí, Dios es el que conforta a las personas cuando están pasando por alguna crisis que les provocan aflicción y tristeza. El hecho que Dios sea el que conforta, ello implica que reanima, vigoriza, fortalece, alienta, anima, tranquiliza, consuela y da esperanza. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto hay en esa palabra, hermanos? Palabra que proviene de Dios. ¿Cuántas cosas buenas tiene Dios para ayudarnos cuando estamos pasando por dificultades que no podemos resolver? Ahora bien, ¿por qué Dios puede ayudarnos? A través de confortarnos. Él puede ayudarnos porque es el Todopoderoso. La Biblia dice esto. Oigan ustedes lo que dice la Biblia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Es palabra de Dios, hermanos. Yo soy el Dios Todopoderoso. La palabra todopoderoso quiere decir que todo lo puede. En teología se usa la palabra omnipotente para indicar que Dios tiene la suficiente capacidad para hacer todo aquello que desee. De manera que al ser Dios todopoderoso, ello es plena garantía de que Él puede confortar a todos los que tienen necesidad de ayuda en cada adversidad que puedan tener. Sí, hermanos, es Dios. Es Dios el que conforta. Un joven marino estaba en su primer batalla y cuando vino una lluvia de balas del enemigo, casi se desmayó. Uno de los oficiales superiores comprendió su temor y estrechando su mano le dijo con cariño: valor, mi soldado, estarás bien dentro de unos momentos. Yo tuve la misma experiencia en mi primer batalla. El joven vivió y llegó a ser un oficial de honor. Y contó con frecuencia que las palabras dichas por su superior lo fortalecieron y fueron como si un ángel hubiera venido y puesto vida nueva en él. Desde ese momento fue más valiente que los demás. Sí, las palabras alentadoras dadas a este soldado por su superior en un momento de crisis fueron muy reconfortantes y de vital importancia para transformar de manera positiva la vida de este soldado. Si las palabras de un hombre fortalecieron a este joven soldado, ¿se imaginan el gran efecto que pueden tener las palabras de Dios para alentarnos? Confortará mi alma.
Eso dice, hermanos, el pasaje que estamos considerando. Recordemos que Dios es más poderoso que los hombres, que la palabra de los hombres, y naturalmente que Él puede de veras confortar, porque Él es el Dios todopoderoso. Habiendo considerado quién es el que conforta el alma, ya vimos primero, ¿se acuerdan? ¿Qué vimos primero, hermanos? Yo les hice una propuesta, ¿verdad?, que consistía en 4 cosas. Vimos primero lo que significa, ¿verdad?, confortar. Luego acabamos de ver quién conforta, hermanos. No es un apóstol, no es un profeta, no es un ángel, es Dios, hermanos. Yo no sé usted cómo reacciona ante esto. Yo no sé qué confianza le provoca esto para creer que puede ser confortado. Veamos ahora en qué circunstancias somos confortados por Dios. Parte de lo que hemos considerado hasta aquí es que se ha dicho que Dios nos conforta cuando estamos enfrentando alguna crisis en la vida. Sin embargo, no ha sido especificado, insisto, no ha sido especificado nada en relación a cuál puede ser esas crisis. Vamos enseguida a considerar algunas de esas crisis por nombre. Es importante subrayar que solo se mencionarán algunas crisis, las cuales suelen ser las más frecuentes. En realidad, el catálogo de crisis es demasiado extenso. Miren ustedes, una de las crisis es esta, la crisis de la enfermedad. Es una crisis, hermanos, ¿verdad? La enfermedad. La enfermedad es uno de los conflictos a los cuales todos estamos expuestos y que es un gran motivo de preocupación y tristeza. Creo que al estar en esas circunstancias es cuando los cristianos podemos experimentar que Dios nos conforta para poder sobrellevar la enfermedad. Una de las formas como nos conforta es a través de su palabra, que es la Biblia. En el Salmo 43 leemos esto. Dice así: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Vaya palabras, hermanos, palabras de aliento que Dios nos da en la Biblia. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado de enfermos, de hermanos enfermos, que están en una crisis muy difícil en cuanto a su salud?
les hemos escuchado expresarse en estos términos. Pastor, siento que en estos momentos tan duros que estoy viviendo, el Señor está conmigo y me da la capacidad para poder sobrellevar, para poder sobreponerme a esta enfermedad. Mis hermanos, cuánta esperanza y aliento tenemos en esas palabras cuando estamos enfrentando la crisis de la enfermedad. Un médico misionero, fíjense ustedes, de la India, de allá nos llega esta noticia. Un médico misionero de la India narra lo siguiente. En cierta ocasión, cuenta él, llegó a nuestro dispensario una mujer enferma que llevaba de la mano a una niña. Al verla, sufrí una impresión tremenda, no tanto por la enfermedad que ella tenía, sino por la profunda tristeza que reflejaba en su semblante. Inmediatamente se le aplicaron medicinas para fortalecerla, y tan pronto como se reanimó, se sentó a contarme sus penas. Con el corazón conmovido, la escuché hablarme de sus dolores físicos y de la vergüenza y los desprecios que sufría diariamente en su casa. Le estuve hablando de Cristo e invitándola a que pusiera su fe en Él como su Salvador y que confiara en Él. Sí, que confiara en que Él la podía ayudar a superar sus penas. Unos días después, ya estaba bastante restablecida. Todavía no tenía fuerzas para levantarse. Y estando junto a ella, y mientras escribía algunas recetas, le acerqué una Biblia y le señalé el Salmo 91, que leyó en alta voz. Luego le señalé el Salmo 27. Y cuando iba por la mitad de él, oí tal grito de gozo que salió de sus labios, que levanté la cabeza para mirar su cara radiante, y sus ojos brillaban de júbilo mientras leía. Parecía como si hubiera recibido una transfusión de sangre. Sentí la presencia del Señor. La mujer exclamó: ahora ya puedo irme a mi casa porque ya tengo la medicina para mi enfermedad. La encontré aquí, dijo, levantando la Biblia. Y en efecto, así fue. Sí, la palabra de Dios, que es la Biblia, puede ser un medio a través del cual nos puede confortar cuando estamos pasando por la crisis de la enfermedad. También tenemos la crisis de la falta de recursos económicos. Y cuando estamos enfermos, hermanos, ¿cómo se acentúa eso, verdad? Una más de las dificultades a las que estamos expuestos y que provocan crisis es la falta de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de cada día. Esta circunstancia genera mucha preocupación y estrés e incluso provoca infelicidad. No sé cuántos de los que nos encontramos aquí hemos experimentado el hecho de sufrir los efectos de la falta de recursos económicos para cubrir algún compromiso. Con mucha frecuencia, no sé si habrán notado esto, pero con mucha frecuencia vemos
en los noticieros cómo se realizan protestas ante diferentes niveles de gobierno, quejándose por la falta de apoyo económico de parte de las autoridades. Sí, la crisis económica es causa de mucha preocupación para muchas personas. Ante esta situación, qué alentador es para nosotros los cristianos, lo que Dios dice en Filipenses 4:19. ¿Qué dice Dios? Mi Dios. El Dios que estamos hablando, hermanos, el Dios que conforta. Dice Filipenses, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, Dios tiene la capacidad más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades económicas y de esa manera nos conforta para que podamos sobreponernos a esa necesidad. ¿Cuántas crisis llevamos, hermanos? Dos crisis que son muy frecuentes. Una tercera crisis. Las crisis que provocan las malas relaciones. Sí, las crisis que provocan las malas relaciones, mis hermanos. El asunto de las relaciones humanas suele ser una fuente de conflictos que mucho lastiman e impiden que se pueda vivir una vida en paz con los demás. Esta crisis no es ajena al seno familiar. Lamentablemente, es triste ver que estas crisis de relaciones humanas se da en la familia. Hay malas relaciones entre los esposos. Hay malas relaciones entre padres e hijos. Hay malas relaciones entre los hermanos. Hay malas relaciones entre compañeros de trabajo. Hay malas relaciones entre compañeros de escuela. Hay malas relaciones entre vecinos. El poeta Rubén Darío, en su poema Los motivos del lobo, escribe estos versos. No sé cuántos conocen ese poema, Los motivos del lobo. Es algo extenso, pero allí el poeta Rubén Darío escribe estos versos. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, lujuria, infamia y mentira. Hermanos a hermanos se hacían la guerra, perdían los débiles y ganaban los malos. ¿Qué retrato tan elocuente son estos versos que nos permiten ver las malas relaciones humanas que por desgracia existen y lo único que producen es aflicción e infelicidad? Es en tales circunstancias que es bueno tener presente las palabras que Dios nos dice en Romanos 12:18. Miren lo que dice Dios.
si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué cosa? Estad en paz con todos los hombres. Pasemos a considerar el cuarto punto que les propuse. No sé si se acuerdan, pero es este. El requisito indispensable para ser confortado por Dios. Yo creo que todos queremos ser confortados por Dios, ¿verdad? ¿O hay aquí alguien que diga, no, yo no quiero ser confortado por Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Todos queremos eso, definitivamente. Pero déjenme decirles que hay requisito para ser confortado por Dios. Ya vimos lo que significa ser confortado. Para tener el privilegio de ser confortado por Dios, es necesario, fíjense ustedes, cumplir con un requisito. Y ese requisito es el siguiente: necesito ser oveja de Dios. Ese es el requisito, hermanos, para ser confortado por Dios. Necesito ser oveja de Dios. Las primeras 4 palabras de este Salmo 23, ¿qué dicen, hermanos? Jehová es mi pastor. En estas 4 palabras está implícito el hecho que quien las pronuncia se está considerando como oveja de Dios. Y en tal condición, espera que Dios lo conforte. De esto podemos inferir de manera segura que si yo deseo que Dios me conforte, necesito ser su oveja. Ahora bien, para poder ser su oveja, es necesario que sea hijo de Dios. Según la Biblia, la forma como puedo ser hijo de Dios es indicada en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Se acuerdan lo que allí dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo cuando creo en Cristo, que Él murió en la cruz por mis pecados y lo acepto por fe como mi Salvador, es que paso a ser hijo de Dios y en consecuencia me convierto en su oveja y Dios pasa a ser mi pastor. Es en tal condición que puedo esperar que conforte mi alma cuando estoy pasando por situaciones críticas en mi vida. Según la información que la Biblia nos ofrece, y subrayo la Biblia, hermanos, porque esa es la fuente de autoridad en cosas espirituales. Según la información que la Biblia nos ofrece, hay 2 características que identifican a las verdaderas ovejas de Dios. Yo puedo decir, soy oveja de Dios. Pero hermanos, insisto, hay 2 características que identifican a las verdaderas ovejas de Dios. Dichas características son estas. Primera, las ovejas de Dios oyen su voz. Las verdaderas ovejas de Dios oyen su voz. Esto
Este oír la voz de Dios significa que conocemos sus leyes y mandamientos que Él nos da a conocer en la Biblia, siendo los principales los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo 20 del 1 al 17. Pregunto, ¿conocemos esos 10 mandamientos? Si no los conocemos, esto sugiere la idea que posiblemente como ovejas de Dios no estamos oyendo su voz. Y de ser así, ello indica que no estamos siendo buenas ovejas. Y por lo tanto le estamos fallando a Dios. Y al fallarle a Dios, eso le provoca tristeza. La segunda característica que identifica a la buena oveja es esta. Las ovejas de Dios, ¿qué cosa? Lo siguen. No solo lo oyen, sino que lo siguen. Este seguir a Dios implica que obedecemos sus leyes y mandamientos. Si hacemos un examen lo más sincero que nos sea posible para medir nuestra obediencia a Dios, ¿cuál sería el resultado? Del 1 al 10, ¿qué calificación alcanzaríamos? Sugiero que cada uno de nosotros hagamos lo siguiente. Tomemos los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo 20 del 1 al 17 y veamos cuántos estamos cumpliendo. Y así saquemos la calificación y de esa manera veamos qué clase de oveja somos. Si no sacamos buena calificación, hermanos, al hacer ese examen en base a los 10 mandamientos, tomo el mandamiento 1, ¿lo estoy cumpliendo? ¿No? Le pongo ahí ¿qué? Su cruz, ¿verdad? Y así voy mandamiento por mandamiento. Del 1 al 10, hermanos, ¿cuántos de esos 10 mandamientos estoy cumpliendo? Según la calificación, ¿verdad? En lo secular, lo mínimo, ¿cuánto es, maestros, para aprobar? Del 1 al 10, ¿cuál es lo mínimo? En las universidades Es 8, imagínense. A lo mejor no llegamos ni al mínimo, ¿verdad? Como dicen allí comúnmente, pasar de panzazo. Bueno, hermanos, este es un ejercicio que podemos hacer, hermanos. Todos tienen su Biblia, ábranla ahí en Éxodo 20, del 1 al 17 y cada mandamiento, a ver, y saque usted su calificación. Recordemos, mis hermanos, que Dios, como pastor, desea confortarnos para ayudarnos a hacer frente a las crisis que se nos presenten. Pero tengamos en cuenta que debemos ser sus ovejas y como tales, Él espera que escuchemos su voz y lo sigamos. Mis hermanos, Dios es pastor que conforta el alma. Eso dice Salmo 23, 3, en su primera frase: confortará mi alma. Vamos a orar. Padre, hemos examinado tu palabra
ayúdanos para tener la madurez, el criterio de hacer una evaluación conforme a ella y aplicarla a nuestra vida. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy día de volver a tu palabra? Ayúdanos, Señor, ayúdanos como creyentes para ser lo suficientemente valientes y tratar de vernos en ese espejo que es tu palabra y así darnos cuenta de cuál es nuestra condición espiritual. Danos, Señor, danos ayuda para hacerlo y que no solo nos quedemos con los resultados que surjan, que podemos casi estar seguros que son deficientes. Ayúdanos para esforzarnos en corregir y tratar de mejorar nuestro nivel espiritual para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Hay un himno, hermanos, que los invito para que puestos en pies entonemos. Ya damos por terminado este culto, vamos a ser despedidos en una oración. Señor y Padre eterno, gracias porque nos has permitido estar en esta tu casa de oración. Señor, gracias por
el mensaje, Señor. Gracias por ser el buen pastor que nos reconforta el alma, Señor, y porque a través de ello podemos estar más tranquilos, Señor, sobre todo en situaciones de dificultad. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Bendícenos a lo largo de esta semana y permite que el próximo domingo podamos estar aquí para alabar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.